El Mesías cuida de sus ovejas. Este Salmo 23 es la historia de dos extremos. Nos muestra dos polos opuestos de una misma verdad. Por un lado nos muestra la suficiencia, por el otro una total insuficiencia. De un lado el Salmo nos habla acerca de una fortaleza interminable y por otro lado de una debilidad interminable también. El Salmo también nos habla de la verdad de uno y la ignorancia de otro, y creo que no debemos de ser tan inteligentes como para saber de qué lado nos encontramos nosotros y de qué lado se encuentra Dios respecto a lo que este Salmo nos enseña. Este Salmo refleja principalmente el gran amor que Dios tiene por sus ovejas y la forma en cómo nosotros podemos identificar, reconocer ese amor es mediante el cuidado que Él tiene de nosotros. Si Dios nos dijera que Él nos ama y no cuidara de nosotros, entonces sería un amor un tanto difícil de entender y un amor incluso difícil de explicar o de asimilar. Sin embargo, cuando vemos que Dios establece como una verdad que Él nos ama, que Él te ama, y luego yo veo cómo Él me cuida, entonces puedo entender su amor. Si no fuera por el cuidado que Dios tiene de nosotros, sería muy difícil poder entender su amor. ¿Cómo entender que alguien te ama cuando te hace daño? Es difícil entender ese tipo de amor. Sin embargo, vemos en el Salmo 23 como un reflejo, un poema visual, un poema tangible acerca de lo que es el amor de Dios por su pueblo, expresado mediante el cuidado que Dios mismo tiene por ese pueblo, que es suyo, que le pertenece. Así que si en algún momento de tu vida enfrentas alguna situación que pueda tener una fuerza tan grande como para engañar tu corazón, de manera que puedas llegar siquiera a sospechar un poco que Dios no cuida de ti, recuerda este salmo. Este cántico posiblemente es el más amado, el más citado, el más recordado y el más solicitado por todos los hombres que por lo menos han tenido un contacto, aunque sea breve, con la Biblia. Muchas de las personas que se han acercado a la Biblia, el primer acercamiento que han tenido con la palabra de Dios es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo para conocedores y para ignorantes. Es un salmo que está en la mente de todas las personas. Sin en cambio, no es un salmo para todos. Es un salmo para ovejas. No es un salmo para todos. Y lo que sucede es que las palabras que David expresa en este salmo es lo más brillante que David tiene respecto a la poesía de las canciones que él compone para Dios. Yo no sé si en algún momento cuando David compuso este salmo realmente él era consciente de todas las verdades que él estaba vertiendo en este salmo. No sabemos eso. Lo que sí sabemos de parte de Dios es que Él le inspiró a David a escribir este salmo, que es altamente cautivador para cualquiera de nosotros. Y es que este salmo no sigue el camino normal, el camino común de cualquier poesía hebrea, sino que este salmo es diferente porque no deja el clímax o la parte más importante para el final o un poco más adelante, sino que este salmo comienza con la parte más importante de todo el salmo en el inicio. Es como si comenzara por el clímax, es como ver una película y comenzar por el final. Y luego viene todo el desarrollo. David, en la primera frase, él expresa toda la potencia del salmo. ¿Y cuál es esa frase? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo que desde que lees esa primera frase ya atrapó tu atención, atrapó tu corazón. Ahora, algo que yo quiero resaltar es que no permitas que tus ojos te engañen, que te desvíen a considerar un mayor énfasis sobre la frase nada me faltará. Porque esa no es la parte más importante del salmo. La parte más importante del salmo es Jehová es mi pastor.
No te distraigas en el nada me faltará, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Concéntrate en la principal frase de David en todo el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pudiéramos resumir toda la Biblia en esa frase. Pudiéramos resumir todo el carácter de Dios en esa frase. Jehová es mi pastor. El Salmo 23 no se trata de las ovejas, se trata del pastor. El Salmo 23 no es un poema escrito al desánimo de las ovejas. El Salmo 23 es un salmo escrito en honor al amor del pastor por sus ovejas. Por si en algún momento nos puede llegar a no quedar tan claro cuál es la parte central o cuál es el objetivo principal del salmo, que es el pastor, te vas a dar cuenta que a lo largo de todo el Salmo 23 nunca se menciona la palabra oveja. Nos habla del pastor, pero nunca dice ovejas. Porque es un cántico al pastor que lo describe a él, sus fortalezas, su amor, su cuidado, su atención, su dedicación, su entrega, su pasión por las ovejas. Pero no es un cántico a las ovejas, es un cántico al pastor. David escribió este salmo que se considera dentro del rango de salmos de confianza. Es decir, que son escritos que están allí precisamente para cultivar y para motivar nuestra confianza en Dios. Es un salmo que nos ayuda a tener más confianza en el Señor. ¿Y por qué nos ayuda a tener más confianza en Dios? Porque nos muestra cómo es Dios con nosotros en su trato. Cuando vemos cómo es Dios en su trato con nosotros, por medio y a través de este salmo, sin duda eso nos impulsa a confiar todavía más en este Dios que se presenta a sí mismo como pastor. ¿Qué mayor confianza expresada podemos tener que cuando escuchamos Dios cuida de su pueblo? ¿Qué frase pudiéramos decir que nos dé más confianza que escuchar Dios cuida de mí? Dios cuida de mí. Y esa es la verdad del Salmo y es la verdad de toda la Biblia. Dios cuida de ti. Repite conmigo, Dios cuida de mí. Pastor, pero hay muchas cosas en las cuales yo puedo ver en mi vida y no estoy tan seguro. Bueno, mira cómo va el desarrollo de este Salmo y podrás entender muchas cosas. Pero la realidad indudable que el Salmo nos presenta es que Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. Pocos pudieran ser mejores que David para expresarnos la gran responsabilidad que representa ser el pastor de un rebaño. Y la gran responsabilidad que conlleva ser el pastor de un rebaño, que se expresa mediante el cuidado que ese pastor debe de tener de su rebaño. Si el pastor ama a su rebaño, ¿qué debe de hacer por él? Cuidarlo. Nosotros sabemos que David era pastor de ovejas. Él sabía de la responsabilidad. Cuando él escribe el Salmo, él busca dentro de él, en su conocimiento, en lo que él conocía de todo su entorno, ¿cómo podría reflejar o expresar el amor de Dios que cuida del pueblo? Que cuida de su pueblo. Entonces David buscó cualquier figura que pudiera asemejarse de una forma más perfecta a la expresión del amor de Dios y del cuidado por su pueblo, y él encontró la figura de un pastor de ovejas. Para nosotros puede resultarnos un tanto extraño que de todas las imágenes que pudiera haber en el mundo que reflejaran el cuidado de alguien que ama algo o a otras personas, David escogiera el pastor. La figura de un pastor. Ahora, no resulta tan extraño cuando vemos o leemos qué era lo que David conocía o sabía de la responsabilidad de un pastor que cuida su rebaño. Si pudiéramos preguntarle a David, David, ¿por qué tú elegiste la figura de un pastor? ¿O qué es lo que tú sabes de la figura representativa de un pastor que cuida su rebaño como para que compararas a Dios con un pastor? Y tampoco tenemos que especular mucho, porque hay una porción en la Biblia en la cual David habla acerca del pastor
y de su responsabilidad de cuidar al rebaño, y nos lo dice de una forma tan clara que es imposible no coincidir con David respecto a comparar a Dios con un pastor. ¿Cuál es esa porción? Bueno, David era un joven que había sido enviado en una misión de ir a dejar alimento a sus hermanos que estaban en la guerra enfrentando al ejército filisteo. Cuando David llega y se da cuenta, y nosotros ya sabemos toda la historia acerca de lo que él vio y cómo ese paladín, que era una persona muy alta, un gigante llamado Goliat, salía a ofender diariamente a los ejércitos del Dios de Israel. Entonces David se da cuenta de eso y él se ofrece para pelear contra ese gigante. Él se ofrece ser la figura representativa de un pastor que cuida por todo el pueblo de Israel. Él toma esa posición y se ofrece para hacerlo. Saúl lo llama al enterarse que hay un voluntario que va a pelear contra Goliat, porque nadie quería hacerlo, obviamente. Y cuando ese voluntario entra, David esperaba algo diferente. Pero lo que entró por su choza, por su tienda, fue un joven de 15 años que se veía prácticamente inofensivo. Y cuando le pregunta o le cuestiona acerca de sus razones, David hace toda una disertación acerca de la responsabilidad de un pastor, de lo que él entendía que era un pastor. Ahora escucha lo siguiente. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nota las diferencias. David respondió a Saúl: escucha, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Te das cuenta de la idea que David tenía de la responsabilidad de un pastor de cuidar de sus ovejas? Ahora, desde luego aquí él está expresando su confianza en Dios respecto a enfrentar al enemigo, o de enfrentar algo que está delante de él, en este caso Goliat, y que él confiaba en el Señor para superar esa prueba. Pero detrás de eso, él nos da una lección acerca de lo que David entendía que era la responsabilidad de un pastor. David nos está diciendo que un pastor que ama a sus ovejas da la vida por sus ovejas, cuida de ellas. Fuese oso o fuese león, el pastor tiene que cuidar de las ovejas. Si algo esto nos demuestra es que en el corazón de David él sabía que un pastor que ama a sus ovejas tiene que dar la vida por ellas. No importa el peligro que enfrenten sus ovejas, no importa ni siquiera por qué están enfrentando ese peligro, ese pastor va a salir a defender a sus ovejas. Eso era lo que él entendía por la figura pastoral. Entonces, cuando él quiere explicarnos acerca del cuidado de Dios por el pueblo de Israel, ¿a qué figura crees que David recurre? Sin duda la figura de un pastor. Porque lo que yo acabo de leerles es lo que un pastor hace por sus ovejas. Él está resaltando el gran compromiso y amor que el Padre tiene con su pueblo y con todo el rebaño. Y no solamente con todo el rebaño en general o con el rebaño en masa, sino con cada una de las ovejas de forma específica. Eso es algo que ninguno de nosotros puede hacer. Es imposible para nosotros. Porque cuando tenemos que evaluar entre poner en riesgo a muchos o poner en riesgo a uno, nuestra lógica nos dice que es mejor de arriesgar a uno que arriesgar a todos. Porque en nuestra fuerza y en nuestra incapacidad no tenemos el alcance para poder, mientras vamos por uno, tener seguros a todos los demás. Nosotros no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Es imposible para nosotros. Pero cuando vemos a Dios, Él tiene la fuerza y el alcance para estar al pendiente y cuidar de cada una de las ovejas.
Dios no cuida de nosotros como iglesia, Dios cuida de nosotros de forma particular, de forma individual. Él no cuida de nosotros porque estamos aquí, Él cuida de nosotros, por lo que somos delante de Él como ovejas, de forma independiente. Nosotros no solamente somos valiosos delante de Dios en multitud, somos valiosos cada uno de nosotros. Tú le importas a Dios, no simplemente por un número que representas o una silla que ocupas en un lugar, sino tú le importas a Dios porque Él te ama a ti de forma individual. Eso no podemos hacerlo nosotros. David sí puede, como pastor de sus ovejas, y Dios puede como pastor de su rebaño. Tener un pastor así a nuestro cuidado, hermanos, no puede provocar otra cosa que no sea confianza en ese pastor. Si fuéramos ovejas naturales de David y vemos que un oso o un león, no estamos hablando de un perro o un lobo, estamos hablando de un oso o un león. Y que Él viene y toma a alguno de nosotros, al más débil, al descuidado o a un despistado. Lo toma y se lo lleva para comerlo. Y vemos que nuestro pastor, David, sale furioso contra ese oso y contra ese león, lo toma del cuello y lo mata para librar a esa oveja. La pregunta que surgiría en nuestro corazón es, ¿estoy verdaderamente en el rebaño correcto, sí o no? ¿Cuál será la respuesta al ver esa acción de tu pastor? Claro que estoy en el rebaño correcto. Cualquier oveja natural en el rebaño de David se sentiría segura después de haber escuchado la definición que él tiene de lo que es un pastor. Y luego él toma eso y lo enfoca en Dios. Y él dice, Jehová es mi pastor. Él va a ser quien saldrá a mi rescate cuando yo lo necesite. Él es quien me va a librar del peligro. De manera que yo puedo confiar plenamente en Él, seguro de que estoy en el pueblo correcto, en su pueblo, y Él me va a librar siempre. Él no me va a abandonar. David sabía que Dios no iba a estar nunca tan ocupado como para no salir en su rescate. Dios cuidaba de David. Jehová es mi pastor. Y la segunda frase no es otra cosa más que la consecuencia de la primera. La primera frase es lo más importante, todo lo demás es consecuencia de ello. Jehová es mi pastor, es lo importante, todo lo demás son consecuencias. ¿Cuál es la primera de ellas? De forma general, nada me faltará. ¿Y por qué nada me faltará? Porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada va a faltar entonces. David entiende que la figura del pastor y su responsabilidad va enfocada hacia entrega y cuidado. Un pastor tiene que entregarse y tiene que cuidar de sus ovejas. David lo sabía e identifica a Dios como alguien que cuida y que se entrega. Y nosotros en el Salmo 22, que fue el que estudiamos la semana anterior, ya vimos cómo es que Dios se entregó por nosotros, por medio del Mesías, por medio de su Hijo. Así que allí Dios está cumpliendo esa primera característica, que un pastor se entrega por sus ovejas. Pero no solamente se entrega por ellas, sino que también cuida de ellas, que es de lo que nos habla este Salmo 23. Nada nos faltará. Ahora, si nosotros nos centramos en la frase nada me faltará, pero simplemente damos un vistazo carnal sobre la frase, eso puede resultar peligroso y en algún punto incluso no solo peligroso, sino ofensivo para Dios. No podemos dar un vistazo humano, un vistazo terrenal, un vistazo superficial a nada me faltará y asumir que esa frase tiene un enfoque total y altamente terrenal, cuando la realidad es que no es así. Cuando David expresa nada me faltará, él no estaba pensando en todas las cosas terrenales o naturales que él podía acceder, él estaba pensando en algo más allá.
Él estaba pensando en algo mucho más trascendental que simplemente tener que comer y dónde vivir. Porque si resumimos a Dios en un ser que únicamente nos da comida y un techo y diversión, entonces, ¿qué Dios sería ese? ¿Qué Dios tan pequeño sería ese? David dice, nada me faltará, hablando acerca del amor incondicional de Dios, que se entrega y cuida. Para nosotros es una realidad acerca de nada o de que nada puede faltarnos cuando somos ovejas, parte o miembros del redil de Dios. Porque nosotros vemos ese cumplimiento de nada nos faltará, no en una perspectiva terrenal, sino en el Mesías. Es decir, nada nos falta, no por lo que tenemos, sino por el Mesías. Por quien está con nosotros, no por las posesiones que acumulamos, sino por aquel quien fue enviado a entregarse y a cuidarnos. Nada nos falta porque tenemos a su Hijo. Y si tenemos a su Hijo, entonces nada nos faltará. Él estará allí. Será nuestro compañero, su presencia estará con nosotros. Nada nos faltará en Cristo Jesús. Esa es una verdad que está en todo el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo mencionó esto mismo a la iglesia de los Colosenses. Escucha lo que les dijo. Porque en Él, en Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros, Pablo le dice a la iglesia, y vosotros, debido a eso, estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo porque Cristo tiene todo sobre Él. Porque Él es el poseedor de todo. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y si Él es dueño de esos dos extremos, todo lo que está en el medio también le pertenece a Él. Y si todo le pertenece a Él, nosotros estamos completos entonces en Él. Colosenses 2:9 es ese pasaje. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, vosotros estáis completos en Él. Desde luego el Salmo 23 pudiera terminar en el versículo número 1 y no habría ningún problema. Pudiera convertirse en el salmo más corto de los 150 con una sola frase diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará, y el salmo estaría completo. Lo que sucede es que a partir del verso 2 y en adelante, lo único que David hace es profundizar un poco más en la descripción anterior. Todas las descripciones que vienen adelante, o todos los pasajes, son una descripción acerca de Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Si en algún punto podemos no entender de una forma tan clara qué significa que nada nos falte porque Dios es nuestro pastor, David usa los pasajes siguientes para explicarnos lo que eso significa. Pudiera para nosotros significar muchas cosas, pero gracias al Señor que Él escribió los siguientes versículos y que podemos entender entonces a qué se refiere David cuando dice Jehová es mi pastor y sobre todo nada me faltará. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, allí David menciona 6 evidencias en su propia vida que demuestran el cuidado de Dios sobre él. 6 evidencias que demuestran cómo Dios cuidaba de David. Y luego, para nosotros, con mucho más peso y mucha más verdad eterna, esas 6 evidencias se hacen reales en Cristo para nosotros. Lo que fue una verdad terrenal para David, se vuelve una verdad eterna para nosotros en Cristo. ¿Cuáles son esas 6 evidencias? Bueno, vamos a leer el verso 2, 3 y 4 y vamos a remarcar o a resaltar esas 6 evidencias. Versículo número 2. David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Evidencia número 1, descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Evidencia 2.
Verso 3, confortará, evidencia número 3, confortará mi alma, me guiará, número 4, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, número 5, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, número 6, aliento. Así que tenemos aquí 6 evidencias que David expresa o describe en cómo Dios cuidaba de él como un pastor. ¿Cuáles son? Descanso, pastoreo, confortación, guía, compañía y aliento. Esas son 6 cosas que David obtuvo de Dios, pero que nosotros obtenemos de Cristo. Así que veamos las primeras 2. Voy a verlas por pares. Descanso y pastoreo son las primeras 2 cosas que David menciona. Descanso y pastoreo. Una de las primeras causas, principales causas de fatiga en las ovejas es la falta de alimento y la falta de agua. Cuando una oveja no tiene alimento y no tiene agua que beber, comienza a tener miedo. Y cuando una oveja tiene miedo, no descansa. Una oveja asustada está siempre de pie, no puede echarse. Porque antes de echarse, esa oveja tiene que estar segura de que todo lo que hay a su alrededor en su entorno y sus necesidades está bien. Para que una oveja pueda dormir y descansar, necesita tener alimento, necesita tener agua y necesita sentirse segura. Si esa oveja no tiene esas cosas, no va a descansar. Por lo tanto, se va a fatigar y puede llegar a morir. Hay ovejas que por estar tan asustadas pueden pasar toda la noche de pie. No encuentran descanso porque tienen incertidumbre en cuanto a aquellas cosas que les proporcionan ese descanso: alimento, agua y cuidado. Cuando David expresa por medio de ese salmo y dice que Dios es un buen pastor, de manera que en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo lo hará descansar y lo pastoreará, él está hablando precisamente de esta escena. David está diciendo, yo puedo descansar delante de Dios porque Él suple mis necesidades y porque Él está al pendiente de mí en todo sentido. Él me está resguardando. David está diciendo, yo sé que cuando hay descuido en mi vida y aunque yo no tenga la atención suficiente, Dios siempre me está protegiendo. Dios siempre está cuidando de mí. Aunque yo no pueda verlo, yo sé que Dios está allí siempre. Y ese es el sentido que en una oveja surge. La oveja sabe que su pastor está allí y estará allí siempre y puede descansar. David está diciendo, yo sé que Dios va a estar conmigo siempre. Tenía el alimento necesario para sus necesidades. Él se sentía seguro como rey delante de Dios, pues lo había pastoreado como un verdadero y buen pastor. Hay unas palabras de Jesús que voy a leerlas y que seguramente tú vas a recordar, y luego voy a hacer la conexión con lo que voy a leer con lo que acabo de mencionar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante. 2 pasajes más. En esta porción que yo acabo de leerles, nosotros vemos 2 cosas. Por un lado, Jesús está haciendo una invitación al pueblo de Israel para que el pueblo venga a Él, siendo Él un verdadero pastor. Porque las comparaciones que Jesús está haciendo, cualquier pastor las entendería respecto a las necesidades de las ovejas. Son muy similares las palabras que
Jesús está usando con las que David usa en ese versículo 2 del Salmo 23. Mientras David habla acerca de delicados pastos, de descanso, de aguas de reposo, de pastoreo, Jesús está haciendo una invitación al pueblo a que vengan a Él para recibir eso. Pero por otro lado, Él está haciendo una denuncia a los fariseos religiosos porque ellos se estaban comportando como pastores abusivos. Ellos no estaban siendo buenos pastores, porque en lugar de darle al pueblo verdadero alimento de Dios, los estaban oprimiendo y golpeando y abusando de ellos mediante leyes religiosas y humanas inventadas por ellos mismos. Y habían creado todo un sistema religioso para mantener oprimidas a las ovejas. Por lo tanto, esas ovejas, entiéndase pueblo de Israel, de una forma espiritual no podían tener descanso, no podían ser pastoreadas, porque aquellos que Dios había puesto como pastores habían fallado. Habían fallado en la ejecución del sistema adecuado. Entonces Cristo llegó a ellos para hacer a un lado ese sistema e imponer uno que sí funcionara. Uno que tuviera como principal piedra su muerte y su resurrección. El alimento espiritual que Él nos da, su palabra. No simplemente leyes y normas, regulaciones humanas, qué comer, qué no tocar, qué hacer, dónde no caminar, qué fiestas celebrar, qué días conmemorar. No. Su palabra que nos lleva a la fe en su sacrificio y su resurrección. Por eso Jesús invita al pueblo y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Venid a mí todos los que estáis cargados y yo los voy a hacer descansar. ¿De qué forma? Dando verdadero alimento y verdadera bebida. El alimento que ellos estaban recibiendo de los fariseos era un alimento mortal, que en lugar de darles descanso en un pastoreo correcto, los estaba oprimiendo y desgastando. Mira, eso es lo que pasa cuando los sistemas religiosos de una congregación se imponen y están por encima de la palabra de Dios y del alimento que Dios nos da. Únicamente provocamos desgaste en las ovejas, porque no pueden asumir un verdadero alimento. Pero el evangelio, el verdadero evangelio proclamado por Cristo, que contiene su muerte y su resurrección, es lo único que nos va a dar descanso. Cuando Cristo se encarnó y vino a morir, es porque Él vino a darnos descanso y vino a pastorearnos. Él vino a traernos a su rebaño para guiarnos a aguas de reposo y para que pudiéramos descansar en campos verdes, en pasto tierno, que pudiéramos asimilar y que eso pudiera desarrollarnos como un verdadero rebaño. Entonces, lo que David estaba viendo de Dios en su vida, en su diario vivir, nosotros lo vemos de forma permanente en Cristo hasta la eternidad. El verdadero pastor que nos hace descansar. Si tú te deslindas de Él y de su palabra, lo único que vas a hallar va a ser cansancio y fatiga y desánimo. Número 2, David habla acerca de confort y guía. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y todo por amor de su propio nombre. Ahora, bajo el conocimiento de David en cuanto a la debilidad propia de las ovejas, David sabía que una oveja tiene dos características propias de su debilidad. La primera de ellas es que se rompe fácilmente y la segunda es que se pierde fácilmente. Una oveja que camina en un terreno lleno de piedras difícil puede romperse una pata con una facilidad asombrosa. Pero no solamente eso, sino que puede perderse con una facilidad igualmente de asombrosa. Porque no solamente tiene huesos débiles, tiene una vista defectuosa. Son frágiles y ciegas. Y David sabía eso. Y cuando él representa
a Dios como una figura verdadera de un pastor, Él expresa cómo es que ese pastor suple, actúa en medio de las debilidades propias de esa oveja. Porque David se está representando como una oveja que se rompe y se pierde con facilidad. Hermanos, ¿cuántas veces a lo largo de la vida de David él se rompió o se perdió? Muchas. Muchas veces. Hubo una que casi se rompió todos los huesos espirituales que tenía. Y hubo otra que se perdió en lo más profundo del bosque. Pero él, en su experiencia, caminando con Dios, él sabía que tenía un pastor que lo iba a reparar y lo iba a buscar todas las veces que él se perdiera. Hermano, ningún ser sobre la tierra puede hacer eso excepto Dios. Nadie puede cumplir esa función excepto Dios. David tropezó muchas veces en su vida. Se rompió todas las patas que podía tener. Por errores, fallas, pecados, debilidades, se extravió, sufrió. David experimentó en carne propia el dolor de la debilidad propia de su naturaleza. Y él se presenta delante de Dios como una oveja que se rompe y que se extravía. Sin embargo, en medio de esa debilidad, él resalta a un Dios amoroso que dice, conforta mi alma, repara mi alma. Y no solamente eso, sino que me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Ya lleva implícito un camino delimitado, un camino con vallado, un camino con límites. Esos límites son la justicia de Dios. Y Dios guió a David por esos caminos de justicia, por el amor de Dios mismo en cuanto a su nombre. Me guiarás por sendas de justicia. Hermano, ese mismo Dios amoroso envió a su Hijo Jesucristo a buscar y a reparar todo lo que se había roto y todo lo que se había perdido. Y créeme que cuando nosotros espiritualmente y delante de Dios estamos rotos y perdidos, estamos verdaderamente rotos y verdaderamente perdidos. Solo Cristo es el buen pastor que puede dejar a otras 99 e ir por ti. Traerte roto, repararte con gran amor, confortar tu alma, restaurar tu corazón y guiarte, ponerte nuevamente en el mismo camino que abandonaste por tu propia debilidad humana, que te extraviaste y por eso te rompiste. Y Él viene nuevamente con ese amor, te toma sobre sus hombros, te lleva de regreso a casa y te restaura otra vez. Calma tu dolor, calma tu angustia y te coloca nuevamente en el camino. Ese es nuestro Dios en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en Él. Tenemos un Dios, hermanos, con el cual hemos hecho un pacto que Él mismo ha establecido en su sangre y que Él mismo se va a encargar de cumplir para protegernos, para cuidarnos, para mantenernos a su lado. Y tú puedes confiar en este Dios que se manifiesta en Cristo, porque nunca ha perdido una oveja y nunca nadie le ha arrebatado una de su mano. Nunca. Si formamos parte de su rebaño y somos parte de sus ovejas, estamos seguros. ¿Cómo no estar seguros con un Dios así, hermanos? Por eso es que Pablo hace una especie de decálogo acerca de ¿qué me separará del amor de Dios? Lo alto, lo profundo, lo bueno, lo malo, angustia, desnudez, peligros, nada. Nada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es decir, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Si nosotros permanecemos en gran medida, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver
con su cuidado sobre tu vida. Luego David habla acerca de compañía y aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice David porque yo tengo una armadura, o porque tengo una espada, o porque tengo una pistola. No, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ni el cuidado ni el aliento provienen de nosotros, provienen de Él. Él es el que está con nosotros y por lo tanto no hay temor. Y Él es el que tiene la vara y el cayado y por lo tanto tenemos aliento. ¿Tú crees, hermano, que David sabía lo que era verdaderamente estar solo? Yo creo que muy pocos de nosotros sabemos lo que es verdaderamente estar solos. Posiblemente ninguno sabe lo que verdaderamente es estar solo. Puede ser que algunos sí, ¿no? Y espero que ya lo haya superado en Cristo. Pero es difícil que podamos entender en el alcance de David lo que es estar solo. Porque tal vez tú has perdido a alguien que amas, o tal vez estás pasando una situación en la cual la gente te ha traicionado. Pero enfrentar algo como lo que David enfrentó no fue fácil. Sobre todo por la duplicidad de las situaciones, en el hecho de que en un momento Dios lo llama de detrás de las ovejas, de las olvidadas, y lo establece, lo unge por rey sobre Israel. Luego le da la victoria sobre David, lo hace estar en la casa de Saúl, a la derecha de Saúl, y al día siguiente él está solo en un desierto dentro de una cueva llorando como un niño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo la situación de David pudo haber cambiado tan drásticamente hasta un punto en el que su esposa le dijo, corre, vete, huye? Y él le dijo, oye, ¿no vas a ir conmigo? Corre, vete, huye. Y él tuvo que escapar y ni siquiera su esposa fue con él. Todo mundo le dio la espalda. Después de que ellos, y me refiero a todos, cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Todos lo apoyaban, todos estaban con él, todos lo amaban. De un día a otro, David huyó solo, prácticamente sin nada en las manos. Cuando David huyó, él no llevaba nada, no llevaba ni una muda de ropa, hermano. Él sabía lo que era estar solo, y el desierto le enseñó lo que era el desánimo. Yo creo que ninguno de nosotros podría algún día vivir algo similar. David lo vivió. Y después de que él vive eso, su confianza en el Señor estuvo intacta. Vamos, ni siquiera se desanimó cuando un grupo de inadaptados de los demás pueblos vinieron a hacer todavía una carga mayor con él. Los que nadie quería, los rechazados, los humillados, los débiles, los que no servían para nada, vinieron con David y le dijeron, tú sé nuestro líder. Ni siquiera ahí se desanimó. Y creo que ahí cualquiera se hubiera desanimado definitivamente. O sea, no solamente esto, sino que además los que vienen a ayudarme y a estar conmigo, ¿qué me pueden ayudar? Y su confianza se mantuvo intacta en el Señor. Porque el Señor siempre estuvo con él y David lo sabía aunque no lo veía, y porque el Señor siempre le dio aliento porque él no tenía ninguno. David experimentó ese lado negativo de la situación para que pudiera experimentar la compañía y el aliento de Dios. Hermano, ¿cómo podemos experimentar la compañía de Dios si todo el tiempo estamos rodeados de cosas y personas que nos distraen de eso? ¿Cómo yo puedo experimentar el aliento de Dios que me anima si no estoy derrotado en el suelo? Dios tuvo que llevar a David por esos caminos que parecían de sombra de muerte para mostrarse a él.
Aunque ande en camino de sombra o de valle, de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Créeme que David sabía lo que era caminar en valle de sombra de muerte. Pero al mismo tiempo también en ese valle aprendió lo que significa que Dios esté con él. Y lo que significa que Dios nos dé aliento, que Dios nos anime y que Dios nos esfuerce para seguir adelante. David sabía eso. Y toma la figura de un pastor. Que por alguna razón ese pastor, que es algo implícito en ese versículo 4, entendemos que una oveja no se guía por sí sola. Por lo tanto, cuando esa oveja camina en el valle de sombra de muerte, es porque el pastor la está llevando allí. Pero como Dios es un buen pastor, Él no envió a David solo al valle de sombra de muerte. Él fue con David. Y en todos los momentos de soledad que David enfrentó, en todos los momentos de sufrimiento, en cada lágrima derramada, Dios estaba con David, esforzándolo y animándolo a seguir. La promesa de Dios de estar con su pueblo fue real en la persona de David, en la vida de David. Y esa confianza y esa seguridad que le dio el que Dios estuviera con él fue lo que hizo que David se levantara del desierto, de la soledad, y asumiera el lugar de rey sobre Israel. Si Dios no hubiera estado con David, hermanos, David hubiera muerto en el desierto. Y la historia que el día de hoy conocemos de un rey conforme al corazón de Dios ni siquiera existiría. Es como si Dios hubiera llevado a David a esta situación para que cuando Dios levantara a David, David no creyera nunca ni por un segundo que eso habría sido por sus fuerzas o por él mismo. De manera que cuando David estuvo en lo más alto, él sabía que había sido Dios. Que quien lo había cuidado, quien había estado con él, quien lo había sustentado, quien lo había levantado del desierto, era Dios. Bien, en algún punto Dios hace lo mismo con nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Él se convierte en nuestro buen pastor, que nos guía. Él está con nosotros todo el tiempo y nos alienta a seguir. Sin Cristo no habría firmeza en nuestra vida, hermanos. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo seríamos como un cuerpo sin huesos. Nosotros tenemos forma y estamos firmes por Cristo. Mira lo que Pablo le dice a los romanos. Escucha. Hablando desde luego acerca de nuestra suficiencia en Cristo, de nuestra permanencia gracias a Cristo. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús, eso lo sabemos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y creo que entendemos lo que es gracia. Es algo que Dios hace por nosotros. No solamente Él nos introduce a algo que Él hizo y no nosotros, sino que además ya dentro de esa gracia nosotros podemos permanecer firmes en esa gracia por Cristo. Y termina diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No dice nos gloriamos en nuestros logros y alcances y fuerza y poder. No, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Es donde Pablo trata acerca de este tema y lo extiende todavía mucho más, hablando acerca de la salvación y de la obra de Dios. Tal y como lo dice el Salmo 23, y como lo deja claro ese versículo número 4, no todo el camino por el cual el pastor de las ovejas, el buen pastor Jesucristo nos lleva, es pastos verdes y aguas de reposo.
Creo que sí comprendemos eso, ¿verdad? El camino, esa senda de justicia en la cual Cristo nos guía por medio de su palabra, no toda está rodeada de pastos verdes y aguas de reposo. Esa senda de justicia a veces atraviesa valles de sombra de muerte. Y aunque nosotros quisiéramos rodear ese peligro, nuestro pastor, como un buen líder, nos lleva a cruzarlo. Mientras nuestra naturaleza grita la alternativa, nuestro pastor nos ayuda y nos acompaña mientras atravesamos ese valle de sombra de muerte. La pregunta no es si sucederá, la pregunta es cuándo sucederá. ¿Cuándo en nuestra vida entraremos en un valle de sombra de muerte? ¿Cuándo estaremos tan desanimados como para necesitar su vara y su cayado? Porque hay dos cosas que nos desaniman: nuestra propia condición y el pecado que actúa en nosotros. El mejor ánimo para nuestra condición es el gran amor de Dios, y el ánimo para nuestro pecado es la disciplina de Dios. A veces necesitamos un abrazo que Dios nos da con su palabra por medio de su Hijo, pero a veces lo que necesitamos es una vara en la espalda. Y ambas cosas, hermanos, nos animan a seguir. Las dos. Desde luego tal vez sería preferible la primera que la segunda, pero ambas cosas, según lo que David nos dice en su propia experiencia, David dice, las dos cosas me hicieron seguir adelante. Porque nosotros vemos una escena en la cual David está llorando con todo el cuerpo boca abajo en la tierra, tirado, derrumbado, sucio, desalineado, llorando, golpeado, emocionalmente, por supuesto. Está prácticamente derrotado, rogando a Dios que la vida de su hijo consumado en pecado sea librada. Y él estuvo día y noche rogando por la vida del niño. Y Dios lo que le dio fue disciplina. Y después de que Dios disciplina a David, su palabra dice que él se levantó, se arregló, se ungió y comió. ¿Te fijas cómo ambas cosas pueden animarnos dependiendo del momento en el cual estemos dentro de ese valle de sombra de muerte? Porque a veces el caminar con Cristo es un valle de reposo, de pastos verdes, agua de reposo. Y entramos y chapoteamos como ovejas contentas y felices en Él. Pero a veces la situación cambia. Y el valle, las sombras, las tinieblas, la muerte aparece. Pero como nuestro pastor no es un asalariado, Él no huye. Él permanece con nosotros todo el tiempo. Y eso lo vemos en Cristo. Él mismo dijo, yo estaré con vosotros todo el tiempo. Yo voy a estar con ustedes. Y David termina en el versículo 5 del Salmo 23 diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esto no es otra cosa más que una nueva comparativa poética similar a lo que él ya ha dicho anteriormente. Es decir, por un lado tenemos la figura del pastor que cuida sus ovejas y ahora David está hablando del mismo tema que es el cuidado de Dios sobre el pueblo, pero usando otra comparación. ¿Qué es de lo que David está hablando? Bueno, David, entre otras cosas, en el verso 5 habla acerca de mesas llenas de comida abundante. David está hablando de copas llenas, está hablando de un rey ungido, y todo ello es sinónimo de bonanza, abundancia y buen tiempo.
O tú trata de tener la imagen que David describe en tu mente. Preparas una mesa delante de mí, comida abundante, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una imagen que contrasta dos perspectivas. Por un lado, vemos la perspectiva de David. Esa mesa larga de un rey llena de comida, abundancia, él ungido como rey, una copa rebosando, una copa llena, bonanza. Pero por otro lado, vemos angustiadores que están allí también. ¿Cómo podemos entender esa imagen? Bueno, lo que David está expresando mediante este salmo es una imagen visual en cómo el pueblo confía en Dios en tiempos de guerra. Es algo de lo que David está hablando aquí. Y la razón de eso es porque David quiere resumir el salmo dando el fundamento de su fe, de su confianza en Dios, porque de eso trata el salmo, de cómo Dios cuida de las ovejas y cómo las ovejas confían en su pastor. Entonces David quiere terminar diciendo dónde está el origen de su confianza. Y usa esta escena que nos demuestra que la confianza de David en Dios no era situacional. No tenía que ver con las situaciones. Porque si tuviera que ver con la situación, en ese versículo 5, presencia de mis angustiadores saldría sobrando. Si eliminamos esa frase del texto y el texto dijera, aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, entonces David nos diría, nuestra confianza en Dios se debe a lo que Él nos da. Y confiamos en Él porque Él nos da. Pero ¿qué va a pasar el día que Él no nos dé? Pero desde luego no es lo que dice el Salmo, no es lo que dice el pasaje, porque aparece allí en presencia de mis angustiadores. Y lo que David nos está presentando es una imagen de guerra en la cual un ejército ha sitiado la ciudad. Esa frase en presencia de mis angustiadores está describiendo un sitio. Y todos sabemos, bueno, tal vez la mayoría sabe lo que es un sitio. Cuando un ejército venía contra otro para derrotarlo, porque antiguamente las ciudades estaban rodeadas por una muralla, no es como ahora. Antes había una muralla, de manera que para que el enemigo pudiera derrotar a ese pueblo, debía primero atravesar sus murallas. Por eso los pueblos hacían cada vez murallas más gruesas y más altas. Y ahí tienes como por ejemplo Jericó, ¿no? Entonces la ciudad, cuando venía el ejército, ellos se refugiaban dentro de la ciudad. Se encerraban como en un caparazón y el sitio podía durar meses. Hay evidencias históricas que habían durado hasta años, en el cual el ejército rodeaba, se cerraban las puertas y el pueblo se quedaba dentro. Lo único que hacía el ejército de fuera era esperar a que dentro se les terminara la comida, se les terminara el agua. Aquellos que decían ser fieles se volvieran traidores y a alguien pudiera abrirles una brecha en el muro, una opción en el muro para poder entrar y entonces la guerra se acababa. Porque ellos únicamente entraban para derrotar a un ejército el cual estaba desnutrido, desanimado, etcétera, etcétera, dividido entre muchas otras cosas más. Entonces David está describiendo, mis enemigos me han sitiado. Pero cuando el sitio se daba en una ciudad, dentro, ¿tú cómo crees que estaba el ánimo de la ciudad? Ya nos han sitiado. Obviamente no podemos salir porque no tenemos la fuerza para pelear. Si tuviéramos la fuerza para pelear, no hubiéramos dejado que nos sitiaran, hubiéramos hecho batalla en otro lugar protegiendo nuestra ciudad. Es decir, estamos aquí porque no teníamos la fuerza para luchar. ¿Cuál es nuestra esperanza ahora? Ninguna, es solamente cuestión de tiempo para ser derrotados. David está diciendo, mis enemigos me han sitiado. Si pudiéramos tener una vista de dron sobre el palacio de David y sobre la ciudad de David, con ese sitio ahí
poético que David está describiendo, ¿qué tú esperarías ver en la ciudad? Número uno, un rey vuelto loco. Un pueblo angustiado, asustado, alboroto, desánimo, inconformidad. Algunos dicen hay que salir, otros dicen hay que escondernos, otros dicen yo no sé qué hago aquí. Pero habría todo dentro de la ciudad menos lo que David nos está describiendo allí. Porque la imagen es ilógica, es decir, no concuerda el sitio con lo que David nos está describiendo. Porque mientras fuera está el sitio sobre David, dentro ¿cómo está David? Dentro David está en un banquete en la presencia de Dios, ungido como rey, afirmado en su trono, con una copa rebosando lleno de bonanza. Pero fuera está sitiado. Esa incongruencia de escenas es lo que representa o como podemos visualmente entender lo que es la verdadera confianza en Dios. Esa incongruencia de situaciones. Mientras externamente estamos sitiados, internamente en Cristo estamos llenos de gozo. Esa es la escena con la que David quiere cerrar su salmo. Mi confianza en el Señor no es situacional. No tiene que ver en las cosas que me rodean. Tiene que ver con Dios y cómo Él me ha afirmado por medio de esa unción y Él ha preparado todo delante de mí en presencia de ellos, pero ellos no importan, lo que importa es el Señor. Ese es el tipo de fe que nosotros debemos de tener en Cristo, hermanos, no situacional. No tiene que ver con si Él nos da o no nos da, tiene que ver con que Él está con nosotros. Y con que el Salmo inicia, nada me faltará. No importa situacionalmente lo que estés pasando, nada te faltará. Y eso es un asunto de fe, no es un asunto tangible. Se trata de fe, de confianza. ¿Cómo termina el Salmo? Versículo 6, acabamos. Pues no podría terminar de otra cosa que David haciendo una afirmación respecto a su confianza en Dios, el pastor que cuida a sus ovejas, diciendo, ciertamente. Digan todos, ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? No hay lugar a duda. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está diciendo, ciertamente no me equivoqué en confiar en este Dios. No me equivoqué, estoy en el lugar correcto. No me equivoqué, confío en Cristo, no seré avergonzado. Finalmente, solo quisiera añadir una cosa y que quisiera que todos tuvieran en consideración. Es cierto que las palabras de este salmo son muy hermosas y que sus promesas son muy abundantes y verdaderas y extraordinarias para todos aquellos que son verdaderas ovejas. Es decir, este salmo no es un salmo universal, es un salmo dirigido a las ovejas. Toda aquella persona que quisiera disfrutar de las promesas de ese salmo tiene que ser oveja. Y no cualquier oveja, sino tiene que ser una oveja del redil que Cristo ha salvado con su sangre. Mira, es fácil ser ovejas. Incluso el mundo lo dice, ¿no? Es fácil ser oveja. Es fácil seguir a cualquier persona. El mundo, de hecho, todos los seres humanos son ovejas. Hablando desde la perspectiva de seguir a alguien, de las debilidades propias y de seguir a alguien que los guía. Todo el mundo sigue a alguien. Todos. Algunos, los más torpes o los más peligrosos en cuanto a sus decisiones, se siguen a sí mismos. ¿Has visto alguna vez un perro buscando su propia cola? Todos seguimos a alguien. Todos en el fondo somos ovejas. Es decir que el problema no es ser oveja, el problema es elegir de quién ser una oveja.
El problema no es seguir a alguien, todos seguimos a alguien. Aquí el asunto es seguir a la persona indicada, que es Cristo. O lo seguimos a Él, o seguimos a alguien más, o nos seguimos a nosotros mismos, pero seguiremos a alguien. Pero todas las promesas de este salmo no son para aquellos que siguen cualquier cosa o que persiguen su propia cola. Son para aquellos que siguen a Cristo. El salmo es muy bonito para los cristianos. El salmo es hermoso y con promesas abundantes para aquellos que han puesto su fe en Cristo. No es un salmo universal. Es un salmo que habla de Cristo como pastor y de las ovejas de ese pastor. Si tú eres oveja de Cristo, mira, no tienes de qué preocuparte, tienes todo ganado. Así David finaliza. La misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo que te espera si eres oveja de Cristo. Si Él te ha redimido, si Él te ha salvado. Y también si a Él sigues y si a Él obedeces. No solamente se trata de decir, se trata de seguir. Eso es lo que nos hace verdaderas ovejas. Así que antes de refugiarte en las palabras del Salmo, tuviste que haberte refugiado en el sacrificio de Cristo.